El estudio trata del análisis de los prosumidores y su incidencia en los usuarios de YouTube e Instagram a nivel latinoamericano. La cultura del prosumidor es la participación activa en el consumo, producción y venta de un concepto, de un contenido o de un producto físico u online, como bien resaltan Herrero y otros cuando aseguran que los prosumidores crean sus propios estilos de vida basándose en gran medida en la tecnología. Es igualmente una cultura de atracción, de compra, de mercadeo. Por lo tanto, a medida que transcurren los años, también se ha convertido en una herramienta para convencer al espectador, quien a su vez puede ser un prosumidor sobre diversas posturas, corrientes, por ejemplo, en el ámbito político o en el mismo ámbito socioeconómico. Puede ocurrir el caso contrario, en el que los productores, teniendo conciencia de que fuera de sus funciones son además consumidores, decidieran comenzar a generar contenidos o productos para el consumo de otras personas con la misma mentalidad, patrón que antes no se estimaba como común en la sociedad a nivel global, excepto en el rubro alimentario, donde los pequeños productores también pueden ser consumidores de productos que cosechan o fabrican para vender a otros. En este sentido, para comprender el tema que compete este artículo de revisión, es imprescindible entender primero cómo surgieron los hechos que dieron lugar a la actual generación de los prosumidores, de los cuales se hablará más adelante. Desde hace aproximadamente 2 décadas se ha gestado la revolución a todos los niveles, especialmente en el digital, lo cual prácticamente ha cambiado la forma de ver el contenido y de consumir los productos al mismo tiempo. Según Islas Carmona, el impacto que la tecnología electrónica tendría en la generación del prosumidor, el consumidor lograría convertirse también en un productor. El problema de desarrollar trata de facilitar el conocimiento sobre la cultura prosumer, se posiciona en las redes sociales YouTube e Instagram en Iberoamérica y cómo los usuarios iberoamericanos de las nuevas generaciones utilizan YouTube e Instagram para generar contenido que consumirán si son consumidores pasivos de contenido. El objetivo del estudio es examinar la literatura a nivel de los países latinoamericanos en los cuales la cultura del prosumo ha influenciado a los usuarios en las redes sociales, generando al mismo tiempo la interacción, producción y difusión de contenidos por parte de los mismos usuarios, y además destacar la influencia que tiene la cultura del prosumismo en los usuarios de YouTube e Instagram en Iberoamérica desde el año 2017 hasta el 2019. Los prosumidores marcan el fin de un límite existente desde siempre entre productores y consumidores, lo cual permite considerar que antes de esta función entre ambos mundos, Toffler describió como la primera civilización verdaderamente humana de toda la historia conocida. Se trata de dos conciencias completamente diferentes, que no se comprenderían, que no sabían exactamente cómo se manejaba la metodología, la funcionalidad o la racionalidad del otro, a menos en el caso de los consumidores. Por otra parte, La Rocha reflexiona en la idea de que el prosumidor consume y promociona el producto o contenido de manera que ejerce la acción de consumir al mismo tiempo que genera y comparte ideas y opiniones sobre el producto o contenidos en las redes sociales, entre otros importantes medios de comunicación como foros y blogs. McLuhan y Nevitt hablaron por primera vez del prosumismo y de sus consecuencias para la humanidad. Además, Alonso asegura que la obra de Toffler, en donde se implementa por primera vez el término prosumer o prosumidor, estas dos obras pertenecen a la trilogía de ensayos de corte futurista que han sido reconocidos por varios e importantes líderes políticos, empresas y académicos y una cantidad de representantes de múltiples ámbitos por considerarse el pensamiento de Toffler generó una revolución en la manera de pensar en las sociedades contemporáneas, además de los inevitables cambios sociales que conllevan a cada una de las brechas generacionales,
existentes y por surgir. En cuanto al grupo etario que conforma a los prosumidores, Jordan y otros explican que los prosumidores de la actualidad son en su mayoría jóvenes de la generación y también conocidos como millennials, entre 25 y 35 años, con contextos de vida muy diferentes a los que vivieron sus predecesores generacionales, la generación X y los baby boomers, quienes experimentaron el boom de la televisión, el cine y la radio, y en cuyos límites generacionales no se asomaba la idea de consumir y generar contenido simultáneamente. Con respecto a los millennials como objeto de estudio, Akakut y Turán señalan que es necesario entender a los millennials y sus patrones de consumo en las redes sociales, pues que son un segmento social de vital interés para comprender el nivel académico y científico, el patrón que regirá el comportamiento futuro. Al respecto, Bonilla del Río y otros complementan esta información diciendo que los universitarios mayores de 25 años son considerados los prosumidores más activos en lo que se trata de contenidos académicos, en los menores de 26 años, quienes comparten contenidos relacionados con datos de información personales, o sea, hay una diferencia. Los millennials son los primeros nativos digitales. Eso les permite ser considerados para producir una explosiva mutación genética en la identidad de las organizaciones en los tiempos en que los creadores de sus pilares fundacionales, los baby boomers, comienzan a retirarse. En el contexto social, político y comunicacional, en la ruptura de lo tradicional, Weisbord destaca que el surgimiento de las plataformas digitales abrió nuevas posibilidades para los anunciantes tradicionales de diarios locales, regionales, y modificó notablemente los flujos publicitarios. La prensa escrita ya no controla las vías de acceso a la publicidad a los consumidores. La migración de anunciantes disminuyó las ganancias de las empresas y puso en jaque la dinámica de subsidios cruzados que históricamente permitió la publicidad de los grandes anunciantes, como son los supermercados, grandes tiendas, concesionarias de automóviles, y además la cobertura de temas políticos. Respecto a la influencia y nivel de respuesta que poseen las redes sociales en lo que respecta a las marcas de franquicias de moda en los nuevos usuarios, según cuestionan Martínez y Salas y otros, revelan que hay una escasa explotación de sus ventajas en cuanto a las estrategias de comunicación que no saben si dependen de los ámbitos de consumo digital o de la gestión comunicativa que presenten. Y sin embargo, algunas marcas revelan un nivel de interacción más alto en el pasado, lo cual quiere decir que los hábitos de consumo tienen una incidencia directa en el nivel de interacción de los usuarios en redes sociales. En síntesis, como bien afirman Arribas y Urrutia y otros, las redes sociales virtuales permiten mantener el mundo virtual, los vínculos que se establecen en un mundo físico. Una de estas influencias claramente destacadas es el uso de las redes sociales como YouTube en la producción y edición de videos y audios con el fin de entretener a diversas áreas fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Según lo destaca Viñuela, al confirmar que los prosumidores en YouTube hicieron surgir novedosos fenómenos de contenido audiovisual, en los que predomina la edición de video y audio con el propósito de producir y consumir contenido meramente político para ser usado como arma de entretenimiento y al mismo tiempo como herramienta de participación política de una manera más fresca y agresiva. En cuanto a Instagram, Manovich asegura que algunas de las características que hacen de esta red social destaque por encima de otras, que incluyen la diversidad de imagen, diseño, texto, narrativa, red social, software y su participación como medio de comunicación social interactivo. Se destaca que a pesar de que Facebook se mantiene como líder, su porcentaje de usuarios disminuye. Lo mismo ocurre con Twitter, Google o LinkedIn. En contraposición a diferencias de las redes sociales como Instagram y YouTube, experimentan fuertes crecimientos, según Martínez y Sala, entre otros.
En un periodo corto como de 2 años, la evolución de las redes y el cambio en su uso puede ser inminente, que puede aburrir a las nuevas generaciones que estaban acostumbradas a una red social. En cuanto a la metodología de estudio, se centra en determinar la incidencia de este nuevo tipo de consumidor en Iberoamérica a través del estudio de las redes sociales como YouTube e Instagram, para que fuera posible identificar la influencia que tienen actualmente los prosumidores iberoamericanos. Se analizaron artículos de diferentes bases de datos como Google, Scholar, ESCO, Cielo, Redalit. Los descriptores de búsqueda fueron prosumidor, YouTube, Instagram, comunicación y las redes sociales. Se analizaron los artículos para determinar el impacto que tienen los prosumers en Iberoamérica, específicamente en determinados grupos etarios. Según destaca Ibáñez y otros en su cuestionamiento a la existencia del prosumidor en esta región y respecto a los youtubers e instagramers como prosumidores, tampoco se cuenta con una gran cantidad de estudios en el ámbito académico y científico que respalden resultados confiables. La revisión de la literatura en el esquema de Torraco, o sea, con este estilo se hizo. Los criterios para aceptar o rechazar cada estudio se basaron en el grado de relación que mantenía ese estudio con el tema de investigación de este artículo. Cabe indicar que no se encontraron muchos datos en artículos especializados sobre este tema en idioma español, aunque en inglés sí se consiguieron más estudios exhaustivos. En cuanto a los resultados, los 4 análisis enmarcados dentro de esta revisión académica provienen de diferentes países. En España, por ejemplo, Montserrat, Gauche y Martínez enfocan el estudio en las estrategias de comunicación a nivel digital que tienen las empresas de franquicia cuando se implementan en las redes sociales Facebook y YouTube. El hipótesis del artículo hace referencia a que la presencia de estas franquicias es completamente activa en redes sociales como generadoras de contenido y presentadoras de sus propios productos, teniendo por otro lado la política de gestión de comunicación de la marca desagregada. El resultado arroja un porcentaje más bajo de lo esperado con respecto a la presencia interactiva de las empresas con sus usuarios en redes sociales. Ibáñez y otros hacen referencia a los universitarios de Colombia, Perú y Chile y España, al cuestionamiento que plantean diversos estudiantes y académicos de España y de diversos países latinoamericanos en cuanto a la existencia de los prosumidores, y determina que el concepto prosumidor no se aplica en gran porcentaje a los usuarios de contenido online, sino que por el contrario son consumidores pasivos de contenido y productos. El artículo realizado en Venezuela por Pérez analiza el papel de la juventud frente al prosumismo visual en la capital de Venezuela durante el 2017, en la cual se presenció un elevado uso de redes sociales, Instagram y Facebook para compartir imágenes, fotografías para consumo de otros prosumidores, mientras que para su consumo propio prefieren imágenes graciosas, sensuales y emotivas. Y los resultados del estudio del World Internet Project Ecuador destaca el estudio del proyecto World Internet Project sobre el uso que daban los jóvenes ecuatorianos a las redes sociales en calidad de observadores más que de prosumers, teniendo en cuenta que la investigación se realizó de manera previa al incidente de Cambridge Analytics de 2018, en la cual la red social de Facebook quedó al descubierto para recopilar información sensible de los usuarios a través de tests aparentemente inocentes, información que produjo interferencia en el ámbito político y la consecuente desconfianza en las redes sociales y en la información que éstas recopilan y usan abusivamente. Cabe indicar que los artículos que se utilizaron en este estudio se publicaron entre los años 2017 y 2019. Este análisis tuvo el propósito de estimular el hecho de adentrarse en la medida de lo posible en la literatura científica que estudia a los prosumidores entre las redes sociales, YouTube e Instagram, y su influencia en el público en general, o al menos en poblaciones estudiadas desde diversos ámbitos del conocimiento,
La totalidad de los artículos que se seleccionaron para este análisis se basan en la influencia que esta cultura, ya no tan nueva como hace una década, tienen quienes podrían convertirse en consumidores potenciales e incluso prosumidores competidores. Se concluye que los prosumidores no son un grupo realmente amplio ni activo en Iberoamérica, como puede suceder en otras regiones, a pesar de que varios de los estudios analizados, explican que el nivel de uso del Internet es alto en la región y que la interacción entre un consumidor puede depender de varios factores, como es el nivel de conectividad de cada país, que puede variar, incluso regular el uso de las redes sociales, el nivel de confianza que tienen los prosumidores en el manejo de la información que publican o reciben las redes sociales, el nivel de popularidad y relevancia que tiene la red social en los usuarios. En este punto son Instagram y YouTube, aparte de la novel red social TikTok, las redes sociales a las que más acuden los prosumidores jóvenes y adultos jóvenes, mercados a los que se estudió más de cerca, puesto que son los que más consumen y producen contenido en las redes sociales. Los prosumidores iberoamericanos en general utilizan las redes para promocionarse a sí mismos, su estilo de vida, sus gustos, sus contenidos, y que consideran interesante, que pueden ser la temática humorística, sexual, motivacional, principalmente. No obstante, en Iberoamérica, como se resaltó anteriormente, la cultura es más de observar pasivamente que consumir contenido de manera activa, simultáneamente con el hecho de consumir el mismo u otros tipos de contenido. Este estudio fue elaborado por Cintia Paulina Borjas Morales y Teresa Narcisa López Mendoza.